Sean todos bienvenidos a su podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto, BTC en inglés. Le damos, antes de comenzar este podcast muy importante, le queremos dar las gracias a todos aquellos que nos han dado sus comentarios positivos, ánimo, están mirando los videos. Muchas gracias, que Dios me los siga bendiciendo. Gracias por mirar, por favor compartan los videos si les es de edificación para ustedes, hagan un eco y que sigan siendo edificados con este humilde proyecto. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa una iglesia llena del Espíritu Santo? Para esto nos está acompañando humildemente el doctor Raúl Sánchez, doctor en teología, es el líder seccional, ¿no?, de las Asambleas de Dios, líder distrital de las Asambleas de Dios. Y gracias por su invitación, doctor. Gracias. ¿Puede presentar? Sí, gracias. Un placer poder venir a ustedes a través de este medio de podcast y poder conversar. Me parece muy importante el tema del Espíritu Santo. Uh-huh. Creo que la iglesia sin el Espíritu Santo sería una religión. La Escritura nos da bastante campo para ello y creo que vamos a tener una muy bonita conversación. He tenido la oportunidad, para que me conozca un poquito, de trabajar en el campo pastoral desde 1986, cuando me fui a la escuela bíblica. Uh-huh. El pastor me puso a trabajar ya como pastor de jóvenes y luego como pastor asociado, y hemos estado en el campo pastoral todos estos años. Ahora hemos estado sirviendo por los últimos 2 años como el pastor general de la red, le llamamos superintendente de las Asambleas de Dios. En los Estados Unidos somos 14 latinos. Yo soy uno de ellos. En total, los superintendentes de todas las Asambleas de Dios en los Estados Unidos somos 66. Oh, wow. Yo soy uno de esos 66. Dios nos ha dado el privilegio de poder servir, porque es la razón por qué creo que Dios me ha puesto ahí, para poder servir a nuestro pueblo latino y podamos servirlos a ellos. Estoy casado ya ahora vamos para 34 años. Mi esposa Marta, nos conocimos en la escuela bíblica, tenemos 2 hijos, los 2 están casados, tenemos 2 nietecitas del hijo mayor. Y luego nuestro hijo menor es pastor en el estado de Washington. Oh, wow. Estamos agradecidos lo que Dios ha hecho y el trabajo que podemos hacer para la obra del Señor. El doctorado lo hizo en la Universidad de las Asambleas de Dios, ¿no? Correcto. Uh-huh. El doctorado lo empecé el año 2012 en las Asambleas de Dios, el seminario teológico que está en el estado de Missouri, en Springfield. Y lo terminamos en el 2014, nos recibimos en el 2015. Y eso nos ha abierto algunas puertas y tenemos oportunidad de poder trabajar. Gloria a Dios. El doctor Raúl también es profesor de Institutos Bíblicos, director del CTIS, ¿verdad? El Centro de Estudios Teológicos. Si usted tiene, ahí vamos a poner más información sobre el Centro de Estudios Teológicos si usted está interesado en seguir aprendiendo más de la Escritura y de teología, ¿verdad? Con el doctor Raúl Sánchez, que es director. Para este programa bien interesante, porque ahora con toda la facilidad que hay en las redes sociales y todo lo que podemos facilitar por medio de las plataformas virtuales, estudiantes pueden estudiar de cualquier parte del mundo en línea con nuestro Centro de Estudios Teológicos, CTS, escuela bíblica que establecimos hace más de 12 años y ha venido a ser el semillero para preparar líderes y ministros dentro de nuestra red Pacífico Central de las Asambleas de Dios. Gloria a Dios. Ahí vamos a poner toda la información sobre esta institución, ¿no? El CTS, en la cual el doctor Sánchez preside, ¿no? Recomendado, ¿verdad? Y a mi lado izquierdo tengo a Galileo de Galileo, futuro doctor Wilfred Linares. Dios les bendiga en esta noche. Siempre es un privilegio de parte del Señor poder llegar hasta donde usted se encuentra, ¿eh? Y también un privilegio tener a hermano Raúl Sánchez. Se recuerda, estábamos hablando 12, 15 años, una cantidad. Éramos jóvenes. Más que una década. Bueno, y en verdad yo tenía el cabello negro en ese tiempo. Éramos jóvenes. Me lo he pintado ahora. En un curso de misionología. Entonces,
Es un privilegio poder y más conversar de este tema de una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Más en el tiempo que estamos viviendo, la guía, la labor del Espíritu Santo, de Dios, Espíritu Santo en nuestra vida es súper importantísima. Entonces, esperamos que sea de su bendición y como decía Mano Edgar, síganos apoyando, por favor. Si este podcast es de bendición, compártalo, denos un like, suscríbase a nuestro canal. Vamos a poner siempre nuestra información ahí de las redes sociales en las que estamos y es una bendición. Comenzamos entonces, ¿no? Claro que sí. Desde acá un saludo a los que nos están mirando de Perú, Guatemala también. De varios lugares, sí. Gloria a Dios. Que Dios se siga glorificando pues, en este pequeño proyecto, ¿no? Y celebramos la humildad de este productor que está en medio de estos aprendices. Un privilegio de estar con ustedes, me siento privilegiado. Y nosotros con nervios. un privilegio poder estar con ustedes. Ok, entonces entramos, ¿qué le parece? Claro, platiquemos. Doctor, en el podcast pasado nosotros hablamos de una introducción a Lucas, ¿no? Y especialmente el libro de Hechos. Y hicimos un imaginario, ¿no? Teológico. Dijimos, ¿qué hubiera pasado si Hechos no estuviera dentro del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Y llegamos a un acuerdo de que hubiera habido una laguna histórica, ¿no? De cómo se inició la iglesia, de cómo los primeros discípulos comenzaron a expandir el evangelio, cómo la gente comenzaron a convertirse en las personas, ¿no? Y usando la misma herramienta me gustaría empezar, si me lo permite Wilfred y usted, doctor, el mismo método imaginario, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera pasado si Hechos 2 no hubiera sido compilado por Lucas? ¿No? Claro. Me imagino que hubiera habido una laguna, un vacío doctrinal neumatológico, ¿no? ¿No? Como el Espíritu Santo da dunamis, ¿no? Hablamos de esa palabra, ¿no? Dunamis, si usted todavía no entiende, puede mirar el podcast pasado. Poder, eficacia, capacidad a los primeros discípulos para realizar la obra encomendada, ¿no? ¿Verdad? Por eso yo creo que me da la impresión, o yo creo, no estoy seguro, de que es muy importante este podcast, porque este podcast, con la ayuda de usted y Wilfred, vamos a poder homogenizar, ¿no? La doctrina de la neumatología en sí. Están viendo tanta heterogeneidad dentro de las congregaciones pentecostales en cuanto al tema, ¿verdad? Entonces la pregunta a conversar, doctor y querido futuro doctor Wilfred, ¿qué entendemos que significa una iglesia llena del Espíritu Santo? Mira, con esa propuesta que ustedes conversaron, se me hace interesante porque si no estuviera el libro de los Hechos, tendríamos una religión más judía. Wow. Por el nacimiento del establecimiento del evangelio dentro del contexto judío, porque la transición entre el mensaje del evangelio traído y nacido en la cuna del judaísmo, porque para muchos Jesucristo era una religión más judía, entonces la transición no la pudo hacer Pedro. El Señor escoge a Pablo es multicultural, ¿verdad? Él puede conectarse con el mundo judaico, judío y con el mundo gentil. Entonces, Hechos nos provee esa conexión y nos da el marco histórico. Ahora, si no existiera el capítulo 2, lo que encontramos es una promesa del Espíritu Santo como un vacío de cuándo ocurrió, cuándo se cumple, exacto, cómo se lleva a cabo. Entonces viene a ser muy clave, importante. Yo sé, dependiendo del contexto exegético y teológico de alguna iglesia o algunos teólogos, van a mirar la obra del Espíritu Santo y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como algo histórico solamente. Entonces tenemos el componente histórico como un hecho que ocurre, pero ahora tenemos el obrar del Espíritu Santo dentro del establecimiento de una iglesia pentecostal, porque eso es en realidad lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos. La iglesia es una iglesia pentecostal. Tal cual. Correcto. Tal cual. El imaginario, siempre cuando uno habla qué significa una iglesia del Espíritu, llena del Espíritu Santo dentro de la congregación, inmediatamente el chip disparador es señales y milagros, ¿no?
Es inmediato, no como un efecto ya, plum. Pero cuando uno mira el de Hechos en sí, una iglesia, la actividad del Espíritu Santo es más que señal y milagro, ¿no? Yo estaba pensando en lo que están diciendo, ¿no? Si no existiera el capítulo número 2, no existiría como, de cierta manera, algunas directrices que la iglesia primitiva tuvo bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea, hubiera una desconexión práctica, porque Pablo habla del Espíritu Santo mucho en el Espíritu, pero no está esa conexión, ¿verdad? Entonces, lo que yo considero que pasa muchas veces es que cuando nosotros leemos, al menos el capítulo 2, hacemos como una división, dividimos el capítulo 2 como en dos partes principales. Vemos la primera manifestación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu, las lenguas y todo eso, y el primer mensaje de Pedro, pero no vemos la consecuencia después, ¿verdad? La conducta que la iglesia toma bajo el Espíritu Santo. Sí. Cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos entonces a ver cómo surge esa conexión entre lo que sucede en los primeros versículos del capítulo número 2 y luego después la vida que la iglesia comienza a tener bajo la guianza del Espíritu Santo, existe esa conexión. Entonces usted decía, muchas veces nosotros enfocamos la labor espiritual o la labor del Espíritu Santo a milagros y señales, que no es que esté mal, pero estamos nosotros como restando importancia a otras actividades que el Espíritu Santo, la cuestión transformadora que el Espíritu Santo tiene en la vida del ser humano. El mensaje cristocéntrico. Correcto. Y fíjate, noten que es importante entender esto. Por ejemplo, cuando decimos que es una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta que está ahí, que debemos, está implícita y debemos de poder abordarla, y es: el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aquí Dios establece la iglesia. Cuando Jesús está preguntando a sus discípulos en el capítulo 16 del libro de Mateo, está abordando a ellos y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan los discípulos a decir: bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros están diciendo que eres alguien Él mueve la pregunta: ¿a quién dice la gente? ¿A quién dicen ustedes que soy yo? Entonces hay una importancia de definir quién es Jesús, quién es Dios, ¿no? Y ellos le dicen: tú eres Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús establece algo bien importante en ese momento y le dice: eso no fue revelado a ti por medio de hombre alguno, sino a través de Dios, y el Espíritu Santo te lo ha revelado. Entonces dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El que edifica la iglesia es Cristo. Entonces ahora, cuando llegamos al libro de los Hechos, una de las cosas que muchas veces como pentecostales nosotros minimizamos lo que es una iglesia en el poder del Espíritu. Exacto. Y por minimizar lo que es una iglesia en el poder del Espíritu Santo es que gente mira el pentecostalismo como limitado a hablar en lenguas. Entonces cuando miramos el Hechos 1.8, y quizá me estoy adelantando la pregunta pero cuando miramos en Hechos 1.8, él está hablando con los discípulos una vez más, ¿okay? Las conversaciones de Jesús fueron importantes con sus discípulos, y ahora que él va a partir, está hablando con ellos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando sabemos que un ser querido se va a ir lejos? Hay una tristeza, hay una preocupación, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, todo eso. Imagínense todo lo que ellos estaban pasando. Él está con ellos y le dice: yo voy a partir, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas las iglesias predican ese texto. El error grande que hacemos es que nosotros miramos ese texto y saltamos a Hechos 2.4 inmediatamente al cumplimiento de esa promesa, sin entender Hechos 1.8. Hay una heterogeneidad. Exacto. El origen de la heterogeneidad. Exacto. Y ahí es donde, cuando yo le hablo a la iglesia, le hablo a las iglesias, a los pastores, les digo: mire, la misión de la iglesia, yo creo que se encierra en 3 frases. Jesús mandó a sus discípulos y nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio. Nos ha mandado a ser discípulos. Y la tercera, que es la que no enfatizamos, es ser testigos.
Si miramos en Hechos 1:8 cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Sí. Esa palabra testigos en el hebreo es mártir, es martus, es entregar la vida por la causa de Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que da su vida por Cristo. Experimenta el propósito divino. Exacto. Y el propósito No es divino. solamente hablar en lenguas es la evidencia del bautismo, Sí. pero no es el propósito por el cual somos bautizados. Yo creo que uno de los problemas que pasa radica precisamente en eso, en ser mártires. Sí. La verdad, el mensaje de Cristo, el llamado a la iglesia, no es un mensaje de comunidad, sino que un mensaje a asociarse uno con la cruz de Cristo. Y la cruz significa sufrimiento, Exacto. ¿verdad? Entonces, creo que muchas de las propuestas teológicas, ¿verdad?, que últimamente se han levantado es que evitan el sufrimiento, Claro. evitan esa desconexión con la cruz, porque todo lo que sea de colores, todo lo que sea pomposo, todo lo que sea llamativo, eso del espíritu. Pero si el sufrimiento viene por causa de decir yo que soy cristiano, entonces eso ya no es del espíritu. Sí, Entonces tal cual. existe esa desconexión, y yo creo que esa desconexión viene primero porque ponemos la mirada en algo que no es, ¿verdad? En algo que no es, en algo que está alejado de lo que Dios nos está mandando o hacia donde Dios nos está guiando. Usted decía cuando Jesús habla con sus discípulos, ¿no? Jesús les habló a ellos y ellos no entienden lo que dice, porque la pregunta que ellos le hacen después de que Jesús les dice eso no tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo. Existe una desconexión. Entonces muchos de nuestros problemas es que existe una desconexión. Entendemos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, entendemos el hacer discípulos, pero cuando llega el punto, ¿verdad?, de entregarte de la vida, entonces existe la desconexión. ¿Por qué? Porque esto ya no es lo que yo quisiera hacer. Permítame amarrar lo que usted dice, la buenísima la reflexión de autor. ¿Y la tuya, Wilfred? Considero de que el Espíritu Santo, pues, te da la llenura del Espíritu Santo a la iglesia, da una comprensión más profunda de quién es Cristo. Debe de dar una comprensión más profunda de quién es Cristo. Y no solamente por cristología sistemática, sino por la experiencia misma en tu relación con Él. Porque el Espíritu Santo, la función primera del Espíritu Santo es dar testimonio de Él, glorificarlo a Él. Y Él tomará de lo mío, dice Jesús en Juan. Y se lo dará a saber. Exactamente. Entonces nosotros creo que hemos minimizado la actividad del Espíritu Santo, ¿no? O lo hemos arrinconado, solo enseñarle milagros, maravillas y glosalia. Pero vemos, como nos está explicando el doctor, es más amplio, ¿no? Es dar testimonio, ¿no? Y viene a ser este empoderamiento para poder entender que vivimos la vida con un propósito. Es entregar. Esa desconexión de la que está hablando es la que Jesús viene a cumplir con los discípulos, porque todavía en el capítulo 1 de Hechos los miramos, todavía están desconectados. Pero cuando llegamos, correcto, cuando llegamos a Hechos capítulo 2 y ahora son bautizados, ahora el Pedro que era tímido, el Pedro que era muy acelerado o quizás muy impulsivo en algunas situaciones, ahora lo encontramos lleno del poder de Dios y ahora le puede hablar a la multitud. En el capítulo 2 toda la narrativa de Lucas es otro Pedro. ¿Qué lo hizo diferente? Es que ahora el Espíritu Santo en él lo logró conectar con esa desconexión que había. Y eso es lo que la iglesia necesita, es entender que el que nos va a ayudar a poder estar dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo, a ser ese mártir, es dejar que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Yo he tenido esta idea en la cabeza, ¿no? Porque usualmente nosotros vemos el Espíritu Santo, al menos la experiencia de la iglesia en capítulo 2 del libro de los Hechos es que desciende, pero nunca lo hemos visto desde la manifestación interna que hay, ¿verdad? Y hablábamos de eso, ¿no? Cuando hablábamos acerca del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La gente cree que el poder del Espíritu Santo muchas veces a la vida del cristiano llega solamente cuando está la manifestación externa, pero no cuando está la manifestación interna que lo motiva, que lo impulsa. Claro. Porque Pedro, creo que en Pedro es más visible esa transformación del Espíritu Santo, ¿no? En Pedro viene el Espíritu Santo sobre él, y hay algo dentro de él que, como hablábamos en el podcast pasado, que lo hace regenerarse por dentro y le da esa capacidad, esa habilidad, ese valor, esa autoridad, como nosotros queramos verlo,
para ponerse de pie y ya no tener miedo. Ya no tener miedo, sino que defender a... Tú hiciste la analogía, pues, ¿no? Le dio dunamis, le dio poder para llegar a ser mártir, ¿no? Entonces, lo que hizo. Entonces el poder usualmente se ve como algo que uno lanza, que uno... O sea, tiene que suceder algo extraordinario que tiene que causar un impacto, y no lo vemos como el carácter de Pedro en ese momento, tomando una decisión íntegra de pararse y no retroceder. Exacto. Otra vez, creo que la experiencia con Dios es una experiencia personal. Entonces, cada uno en la iglesia, mientras el cristiano en la iglesia escoja vivir una vida religiosa, mientras el cristiano viva y se mueve en un ámbito de apariencias, está cerrando la puerta personalmente a que Dios tenga acceso a todo lo que la persona es. Entonces, esa accesibilidad la hace cada uno de nosotros. La influencia y el poder de Dios viene a través del Espíritu de Dios, no es a través de mí, no es a través del individuo, pero yo soy el que le doy acceso a Él. ¿Qué tiempo le dejo a Dios que obre en mí? En contraste a cuánto tiempo yo le doy a las demás cosas. Entonces, cuando yo estoy consciente que Dios está conmigo, esta transformación de adentro a afuera, que es lo que está ocurriendo con el bautismo del Espíritu Santo, es diferente a la que tenían los líderes en el Antiguo Testamento, donde venía esta manifestación temporal, una presencia del Espíritu un momento y se de ahí iba. Entonces, mientras el cristiano quiera que Dios obre de esa manera, Dios lo va a hacer así porque es todo lo que le estamos ofreciendo. Entonces, un mártir no tiene otra opción. Ya ahora está en la arena del Coliseo Romano y las bestias están ahí y lo van a devorar. No le puede decir, espérate, león, vamos a ver qué va a ocurrir. Está en la escena, estoy dispuesto a que me destruya, ¿no? Igual, de la misma manera, el compromiso con Dios. Una iglesia en el poder del Espíritu, una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia consciente de que tienen a Dios de parte de ellos para obrar y alcanzar y hacer lo que es imposible. Para que y una profundidad de Cristo, ¿no? Del conocimiento de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Lo conocen a Cristo de manera teológica, de manera experimental, ¿verdad? Y viene el proceso de transformación en ese sentido también de la iglesia en sí. Yo creo que uno de los problemas que tal vez muchos enfrentamos, ¿no? Y ya me refiero cuando uno comienza a crecer en un nivel académico, ¿verdad? Es de que muchas veces uno desconecta la realidad del espíritu con la preparación que uno tiene y se crea como una dicotomía ahí, ¿no? Entonces, muchos ya pensamos que porque tenemos el método creemos que esa es la respuesta del Espíritu Santo a todos los problemas. Entonces no puede uno depender de las habilidades que yo tenga como persona o de las cosas que yo haya alcanzado como persona, tal vez por un esfuerzo. No digo que Dios no esté en el asunto, no, pero no puedo depender yo de la habilidad, sino que debo de tener esa relación con Dios, o sea, que el Espíritu Santo me guíe. Yo veo, por ejemplo, en Pablo, ¿no? Si tratamos la manera de ver ciertas marcas del Espíritu Santo dentro de la iglesia, veo al menos en Pablo que Pablo está de alguna manera con planes para hacer, pero nunca alejado del Señor. O sea, Pablo tiene idea de qué quiere hacer, pero está totalmente sujeto a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene y le dice a dónde tiene que ir. Y usualmente a donde Pablo tenía que ir siempre se terminó lastimado, terminó casi medio muerto, terminó... Mártir. Fue un mártir. Entonces yo pienso que necesitamos como volver a cobrar esa conciencia de que el Espíritu Santo me va a llevar, ¿verdad? Y que yo debo estar disponible para que ese poder fluya en mi vida, ¿no? De ir a ciertos lugares donde quizás yo no hubiera pensado ir. Claro, buenísimo. Y como segunda pregunta, pues, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuáles son las características de una iglesia llena del Espíritu Santo? Si me permite, yo veo una primera característica, ¿no? Pedro, una vez más tomando, ¿no? Y de la ilustración de ustedes, Pedro es lleno del Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo lo da la eficacia de esa actividad, el poder, ¿no? El dunamis. Y se para y predica un mensaje no humanista, ni pastorcentrista, sino
totalmente cristocéntrico. Bueno, ese mensaje estudiar en homilética, doctor. Claro. Totalmente cristocéntrico. Y de ese mensaje cristocéntrico, y lleno del poder del Espíritu Santo, compungió a 3.000 personas. Y ahí viene la pregunta que hicimos en el podcast: ¿cuántos milagros hubo en esa cruzada? Hubieron 3.000 milagros de conversión. Claro, los nuevos convertidos. Los nuevos convertidos. Y cuando miras esa predicación de Pedro, su audiencia es judía y prosélita. Todos están siendo practicantes del judaísmo, han venido a Jerusalén a celebrar una celebración judía. Y ahora él lo que hace es conecta la historia bíblica del Antiguo Testamento todo hacia el Mesías. Así es. Para que ellos se puedan identificar. Una característica de una iglesia empoderada en el Espíritu Santo es también que tenemos que entender que la gente necesita identificarse con Cristo, que Cristo también se identifica con ellos. Entonces, por ejemplo, está una iglesia en una comunidad y hay gente que cree que la iglesia tiene que ser solamente pobre. O hay otras comunidades donde decimos, no, la iglesia tiene que ser solamente una iglesia opulenta, ¿no? O una iglesia clase media, lo que sea. Tenemos que entender que para Cristo no hay clases sociales, no hay estados de economía. Lo que hay estados de condición de pecado y de ser perdonados. Hay personas que no han sido perdonadas y hay personas que han sido perdonadas. Entonces tenemos que identificar a las personas, a las comunidades, a las ciudades, al lugar donde estamos ministrando como iglesia, y recordar que no somos pastores o no somos líderes de una iglesia, pero somos pastores de una ciudad. Usted tiene más experiencia en el campo ministerial, ¿no? que nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Hablando de una iglesia en el Espíritu Santo, es una iglesia, ¿verdad?, que como usted dice, en la comunidad se identifica porque algo sucede dentro de la iglesia, ¿no? Y es contextual, es en un contexto específico. ¿Cómo puede un liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo puede un liderazgo dejar de depender de teologías o de programas o de modelos, ¿verdad?, fuera del contexto mío, y traerlos? Porque eso es lo que se ve. Muchas veces emigramos con todos los modelos teológicos que nosotros teníamos y los implantamos y creemos que porque allá el Espíritu Santo hacía algo, aquí tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Y usualmente la excusa que se da, Dios es el mismo, ¿verdad? Y como Él se movió de esa manera, Él tiene que moverse de esa manera aquí. Necesitamos nosotros como que formular una neumatología más propia de cada contexto para que el poder de Dios se manifieste en la iglesia. Cuando miramos la iglesia y estamos mirando la identidad de esa iglesia en una comunidad, este es un lugar que está trayendo esperanza, está trayendo transformación. El mensaje del Evangelio transforma, ¿verdad?, en una comunidad. Esa transformación viene a ser a través del Espíritu Santo. Lo que viene a ser importante es que las liturgias que nosotros establecemos, los programas, los sistemas, muchas veces dirigen todo lo que hacemos. Entonces tenemos que entender que, otra vez, la iglesia es de Cristo. El que edifica la iglesia no es el sistema, aunque lo necesitamos los sistemas. Lo que edifica la iglesia no es la liturgia, aunque necesitamos y tenemos nuestras tradiciones litúrgicas. Lo que transforma la iglesia es Cristo. Entonces la iglesia tiene que hacer lugar para el espacio para el Espíritu Santo. Entonces, en los Estados Unidos, a diferencia quizás de otras partes del mundo, la iglesia urbana, tú puedes mirar que hay diferencia entre la iglesia urbana y la iglesia rural, porque la iglesia rural está más, su contexto social, su contexto, el contexto de sus operaciones son bastante diferentes. En la ciudad hay una presión tan extrema a limitar todo, porque estamos corriendo, vivimos en sociedades donde todo funciona en un ciclo de 24 horas, donde nada se detiene. Entonces, muchas de las iglesias han estado reduciendo el tiempo de servicio, ¿no?
tradicionalmente es reuniéndose 2-3 horas, y después de COVID reuniéndose 1 hora, media hora, 1 hora y media, 1 hora 15 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros ser conscientes que esta es la iglesia de Cristo y no la iglesia de nuestra denominación? Y hacer espacio para el Espíritu Santo. He ido a reuniones donde me encanta la idea de que están adorando y hay oportunidad que vengan al altar y puedan estar orando por alguien, equipos de intercesión orando por necesidades de las personas mientras se está adorando a Dios. Se está haciendo espacio para que haya un mover de Dios, para que el Espíritu Santo tenga encuentros con estas personas, para que hayan oportunidades. Hay otras iglesias donde mientras se les está adorando la iglesia, dice, si alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, aquí hay un salón donde pueden ir a orar y la gente va. Yo sé que hay críticas por eso, algunos dicen debería de ocurrir en el servicio y no hay afuera, pero se está haciendo espacio y eso viene a ser importante, que nosotros seamos flexibles. El tener un servicio de 3 horas no garantiza que el Espíritu de Dios estaba en medio de él, porque podemos nosotros llenarlo de tiempo y de ocupaciones y no tiene nada que ver con una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Porque muchas veces esas son las cuestiones que como iglesia nosotros juzgamos que son del Espíritu o que no son del Espíritu. Usualmente tiene que ver con la liturgia, ¿no? Cuando la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, o sea, Lucas comienza a narrar qué prácticas ellos comenzaron a tener. O sea, todo giraba en torno al testimonio de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Cómo Jesús vivió? ¿Cómo Jesús ocurrió la necesidad? O sea, esas fueron las marcas que hacían que... Yo lo veo de esta manera, como que hacían que la iglesia creciera. Claro, pues la otra característica de una iglesia llena del Espíritu Santo es lo que tú estás diciendo. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles fue Jesucristo. Todo giraba alrededor de ellos. Y es ilógico pensar, nosotros como pentecostales, ¿no? Creemos en la llenura del Espíritu Santo que estamos hablando, creemos, ¿no? ¿Okay? Y que no estudiamos, no llegamos a estudiar lo que el Espíritu Santo inspiró. Y los primeros apóstoles en el 42 ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y no estamos hablando de un grupito de 50, pues. Estamos hablando de 3.000 personas convertidas de un tirón, perseverando en Cristo, en su enseñanza, lo que tú estás diciendo. Lo otro que en esos pasajes donde estás leyendo el verso 42 en adelante, el capítulo 2, dice que el Señor también añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo va a haber crecimiento. Ahora, el crecimiento se puede marcar de 2 maneras. El crecimiento, hoy vivimos bajo el fenómeno de la iglesia, mega iglesia, ¿no? Aunque ya está en un declive, ya no está en el mismo auge donde estuvo 15, 20 años atrás. La pandemia tiró por abajo. La pandemia afectó también eso y descubrió que eran agrupaciones de gente también. Pero todavía hay iglesias que son mega iglesias y está bien. Pero el punto del crecimiento, donde la Biblia dice el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, es importante entender que la iglesia pequeña, al igual que la iglesia mega iglesia, ambos tenemos la responsabilidad misma, predicar el evangelio, hacer discípulos y ser testigos. Entonces tiene que haber una multiplicación. El pastor es responsable de asegurarse que hay alguien más que en la iglesia va a seguir la obra de Dios, porque estamos mirando el fenómeno que 70, 60 años más tarde iglesias se cierran porque no se conectó la obra de Dios con la comunidad, sino vino a ser una isla dentro de una comunidad donde la iglesia vino a ser un club de familia. Y cuando una iglesia en el poder del Espíritu Santo no es para la familia, es para la comunidad, aunque la comunidad está formada de familias. Entonces una iglesia llena del Espíritu Santo va a ser una iglesia que, otro de lo que dice en el verso de 43 en adelante dice que tenían convivio juntos. Sí, había el fellowship. Exacto. Y eso es un milagro, pues, doctor. Yo lo miro como un milagro, Wilfred, ¿no? Porque vivimos en una sociedad capitalista, contextualizando, ¿no? Vivimos en una sociedad totalmente capitalista, individualista, hedonista
y si me permite narcisista en muchos casos, y que haya unanimidad, o sea, que yo quiera estar con usted, estar con sus familias, y eso es un milagro, pues. Y eso es lo que había en estas comunidades, había coinonía, ¿no? Producto de la llenura del Espíritu Santo. Otra característica del Espíritu Santo, querer estar con el hermano, conocer al hermano, querer tener empatía con el hermano, ¿no? Querer comer con él, conversar con él. Producto de la llenura del Espíritu Santo. El individualismo nunca ha sido una solución de parte de Dios para la sociedad. Nunca. Siempre Dios nos ha creado en ese ambiente de relación, el matrimonio, la familia. Todos son aspectos relacionales y el Espíritu Santo trae eso a la iglesia. Y es importante porque cuando el Espíritu Santo comienza a hacer esos cambios, la sociedad alrededor comienza a ser afectada. ¿Verdad? La iglesia primitiva, ¿verdad? Bajo la llenura del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hacer cambios dramáticos en la sociedad, que la gente podía observar, podía ver desde afuera. Había algo que hacía atractivo a la iglesia, ¿verdad? Y no solamente era la pomposidad, sino que la convivencia que ellos tenían, la fraternidad que ellos habían creado, era algo que llamaba, la gente quería experimentar. Entonces, muchas veces el meternos en la burbuja, yo creo que nos hace daños, ¿verdad? Aunque creemos en la santidad del Señor, a veces nuestra santidad es una santidad impuesta, inalcanzable, para que la gente de afuera que venga, ¿verdad? Cuando no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que comienza a crear la transformación al ir conociendo a Jesús, ¿verdad? Y la iglesia primitiva tenía eso. Los hombres que llegaron ahí, ¿verdad? Los 120 que estaban ahí en el capítulo número 12, la gente que no sabían ni qué estaban esperando. Yo pienso que no sabían ni qué estaban esperando. Jesús les había dicho, pero ellos no entendieron qué estaban esperando. Al menos fueron obedientes. Pero fueron obedientes. Y yo pienso que el primer paso de la iglesia que va a ser llena del Espíritu Santo es ser obediente a Dios. Y ese es uno, la obediencia. La segunda creo que es la oración. Otra de las cosas que hemos olvidado, la importancia de apartar tiempo para poder hablar con Dios, tanto privado como colectivamente. Pero en la Escritura encontramos oraciones colectivas. Entonces tú hablabas de algo importante hace un momento, Wilfred, cuando tú dices cuando los apóstoles o los líderes fueron y hicieron la obra de predicar el Evangelio, siempre Dios los dirigió. Se viene a la mente la experiencia de la visión del macedonio que tuvo Pablo, ¿no? Que le dice, ven y predícanos. Él está planeando ir a un lugar, ahora tiene esta visión, por supuesto es de parte de Dios, y él vaya a hacer la obra. La iglesia llena del Espíritu Santo va a ser tanto pentecostal como va a ser misional. Y lo que quiero conectar con eso es esto. Muchas veces hablamos, somos una iglesia espiritual, somos una iglesia llena del Espíritu Santo, somos empoderados, hablamos en lengua, hay señales, hay milagros, pero todo se ha quedado adentro. Entonces la iglesia debe también no solamente ser pentecostal, pero misional, de que debe de estar mirando hacia afuera. ¿Cómo vamos a impactar a la comunidad y a la sociedad en la que vivimos? Entonces no se habla de recluirse, sino de incluirse en la comunidad. Una iglesia que Dios ha empoderado para que cambie a la sociedad. Históricamente, cuando miramos en el pasado, algunos han pensado, no, el bautismo del Espíritu Santo es netamente histórico, fue un incidente, hablaron en lenguas, fue una sola vez, ya no ocurrió más, ya no es para nosotros, fue para ese tiempo. Cuando nosotros miramos la historia, vamos a encontrar, cuando de veras nos metemos en la historia de la iglesia, vamos a mirar incidentes donde hubieron esos despertamientos, ¿no? Y llegamos a la India a finales del siglo, al inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. En el siglo XX encontramos en Gales el avivamiento de Evan Roberts, que ocurre en Gales, y después miramos el avivamiento de Azusa, después de Azusa miramos el de Topeka, Kansas, con Charles Parham y todo esto. Constantemente el Espíritu Santo moviendo a la iglesia, y es para moverla hacia afuera. Cuando dice el empoderamiento, recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, me seréis estos mártires. No solamente vas a dar tu vida en la casa, ¿verdad? En Jerusalén,
pero también tienes que ir a Judea, tienes que ir a Samaria y tienes que ir hasta lo último de la tierra. Y es interesante que utiliza Samaria. Samaria tenía un problema histórico con los judíos. Correcto. O sea, prácticamente el Espíritu Santo te dice, vas a ir donde los que no te caen bien. Exacto. O los que piensas que son indignos. O los que piensan que son indignos. Porque para el pueblo judío eran inmundos. Correcto. Y eso es y ahorita que están hablando de eso, eso es importante ver que en el derramamiento del Espíritu Santo se cumple una profecía por Joel, ¿no? El Espíritu Santo desciende sobre todo acá, o sea, sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños, o sea, no hay una diferencia ni de género, ni social, ni de categoría, o sea, la manifestación del Espíritu Santo como que crea una igualdad, no crea un estilo de superioridad de ninguno, porque el hecho de que Pedro se haya levantado no significa que Pedro fuera superior. El mismo Espíritu, como Pablo dice, no bajo un mismo espíritu, bajo una misma fe, o sea, aún dice Pablo, dice, el mismo espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, dice, es el mismo espíritu que opera dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros hemos creado como ese ambiente de superioridad entre uno y otro, cuando nos damos cuenta que la iglesia es netamente espiritual. O sea, tiene que ser un agente espiritual, y como tal el Espíritu Santo tiene que posar en la vida cristiana, tiene que vivir así como Jesús dice, ¿no? Estará sobre vosotros, estará con vosotros y estará en vosotros. Y muchas veces nosotros solo pensamos que el Espíritu Santo está sobre ciertas personas, pero yo creo que eso es parte de como de una interpretación a medias de lo que la Biblia dice. O sea, una interpretación donde nosotros vemos que usted hablaba acerca de ciertas disciplinas espirituales, ¿no? Que solo ciertas personas que cumplen ciertas disciplinas espirituales, solo sobre de ellos está el poder de Dios. Y otra vez, tú enfatizas y dices, el Espíritu Santo trae este sentido de igualdad. Importante lo que mencionas de Joel, ¿no? Capítulo 2, verso 28 en adelante, hablando de el cumplimiento de esta profecía que se da. No hace diferencia entre hombre y mujer, y es lo mismo que repite Pablo. No hay diferencia entre esclavo y libre, porque siervos y siervas, sobre ellos también Dios va a derramar, sobre los ancianos y los jóvenes. Entonces hay este impacto que el Espíritu Santo puede tener hoy en día en la iglesia, cuando más estamos tratando de ver cómo vamos a conectar las generaciones. Exacto, es algo que iguala a todos, pero impacta a todos. Por eso soy pentecostal. No solamente por estudio, ¿no? Yo nací en las asambleas de Dios, pero sí, en toda mi vida en las asambleas, pero yo soy convertido. Es la realidad. Como niño, yo crecí en Manantiales de Vida Eterna, un movimiento pentecostal. Pero hasta que los 18 años yo empiezo a conectarme con las asambleas de Dios. Desde entonces puedo decir que sí sangro asambleas de Dios. Yo me metí en voz divina, y yo no me gusta, me convenzo, o sea, el Espíritu Santo me persuadió que pentecostalismo es verdad. Tengo la experiencia pentecostal, pero yo soy pentecostal por eso, porque en la Escritura y en la vida diaria yo veo que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, doctor Sánchez, rompe las barreras sociales. Toda barrera. No las desgarra, no las desgarra, las rompe. Y dentro de nosotros no deben de existir grupos. O sea, no hay grupos en una iglesia que camina llena del Espíritu Santo. Hay amor fraternal, hay oración, hay partimiento del pan con coinonía, pero no existe la jerarquía piramidal, sino todos estamos al servicio de, ¿no? Por eso soy pentecostal. Me encanta. Otra característica de la iglesia llena del Espíritu Santo, me da la impresión que hay un nuevo pensar y nuevos afectos hacia la comunidad, comenzando por la misma iglesia y por la sociedad, por la comunidad misma, ¿no? ¿Por qué? Porque en el versículo que nosotros vemos, el 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos cuando tenían todo en común. Acá no es socialismo, pues. Yo no sé cómo a veces hay teología que quiere meter el socialismo acá. Acá vemos una actividad poderosa del Espíritu Santo, ¿no? Todos tenían todo en común y vendían sus propiedades y lo bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. O sea, acá hay nuevos afectos.
Esta sociedad como la de hoy en América era totalmente individualista, egoísta. Entonces ellos no los afectos, porque ya no les interesaba la cosa del mundo, sino la cosa del reino. Y tenían todos en común. ¿Cuáles eran tus necesidades? Te las suplías, ¿verdad? Había un amor fraternal que estaban haciendo, producto de la llenura del Espíritu Santo. Cuando miras la obra de Dios en la vida de una persona, es transformacional. Quiere decir que ya la persona, y como lo dice la Escritura, ¿no? El que está en Cristo nueva criatura es. Hay una experiencia de transformación, pero no es porque tú cambias de pensar, sino que el Espíritu de Dios en ti te cambia tu mentalidad. Exacto. Está esta vida espiritual que no estaba alerta, no estaba al tanto, y de repente tú como que empiezas a mirar de nuevo algo que siempre has mirado, pero ahora le miras un ángulo nuevo. Y es este ángulo donde Dios te da un propósito, porque Dios te ha llamado. Yo estoy persuadido que cada persona, todo cristiano, Dios nos ha empoderado para cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Y nos ha dado una ventana de tiempo, nos ha dado un periodo de vida para que podamos cumplir eso. Entonces, al movernos dentro de esto, nosotros tenemos que estar dispuestos a la transformación, al cambio. Ahora, para algunos va a ser más difícil que para otros. Por ejemplo, Pedro, ¿no? Regresando al caso de Pedro en las Escrituras, él da un mensaje poderoso en el capítulo 2. Pero cuando llegamos al capítulo 10 y Dios lo ha empujado a ir a conectarse con los gentiles, y está con Cornelio, y Dios ahora lo ha llevado a esta casa de donde están los hermanos reunidos gentiles, y en el verso 42 de ese capítulo 10 él dice: yo no sabía que aún sobre ellos se podía derramar el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que está esta experiencia personal, todavía tienes la duda de que si también estas otras personas pueden tenerlo. Pero eso viene a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hay momentos en que uno acepta que Dios transforma a todos, y hay momentos en que Dios te tiene que llevar a ver esa transformación entre otros. Entonces, Dios nos ha llamado para un propósito. Pedro cumplió todo lo que Dios quería de él, pero no era Pedro el que iba a llevar el mensaje del Evangelio a las naciones, era Pablo. Y en medio de esa asociación, Pablo pone con Pablo a otros líderes, y le encarga algo bien importante, y es la segunda de las tres cosas que he estado diciendo: predicar el Evangelio, hacer discípulos. Pablo viene a ser intencionalmente alguien que siempre estuvo tomando a alguien más debajo de él, que vino a ser un Timoteo, un Tito, un Epafras, un líder más que estuvo con él, para que después siguieran la obra después de él. Que tengan su mismo pensar y su mismo sentir. Y que experimenten al Dios que él ha experimentado, y la experiencia del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo siempre dice: mi Dios, ¿no? Que experimenten ese Dios. Entonces, lo que considero es que, según esto, una iglesia llena del Espíritu Santo sacrifica, y como tiene un nuevo efecto, producto del poder del Espíritu Santo, sacrifica su individualidad en los pies de la cruz y se vuelve más comunitaria, ¿no? Lo veo, pues, por decir, usted doctor, todo lo que usted pasó para poder sacar, vamos a poner esos títulos académicos, pero usted lo comparte, pues, no se lo queda para sí, ¿no? Lo comparte, claro. ¿No? Entonces es algo comunitario, ¿no? Producto de la misma llenura del Espíritu Santo, ¿no? El doctor Huerta estaba hablando de eso, ¿no? Porque a veces solamente vamos a estudiar solamente por decir que yo tengo esto, pero no lo comparte, no hace algo comunitario. Pero entendemos que esto es por el poder mismo del Espíritu Santo, que te impulsa a sacrificar, pues, tu individualidad en los pies de la cruz y volverte todo lo que Dios te da más colectivo, lo compartes con todas las personas, ¿no? Yo pienso que el ejemplo de verdad en ese particular de Ananías y Zafira es da hasta como miedo, ¿no? Cuando uno se lo aplica a uno mismo, ¿no? ¿Verdad? Porque sí, el Espíritu Santo nos empodera a todos y nos lleva a lugares, y si nosotros lo guardamos y decimos: bueno, Señor, solo esto fue lo que me diste, o sea, el Señor me dio más, ¿no? Pero solo esto me dices. Entonces
hay problema cuando uno quiere como controlar la misión, ¿verdad? La misión, ¿verdad? Queriendo controlar al Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Porque muchas veces nos convertimos en los jueces, ¿no? Y nosotros somos los que aprobamos qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nosotros lo vemos casi en todo el Nuevo Testamento rompiendo esquemas. Siempre está rompiendo un esquema, en Pedro, en Pablo, en Juan. O sea, siempre hay un esquema que está rompiendo. Y algo que tal vez nosotros ni nos esperábamos que lo iba a romper. El proceso de transformación es eso, para romperte tus esquemas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, existe una iglesia con una libertad, ¿verdad? Con una libertad donde el Espíritu Santo es el que guía la libertad, no un libertinaje, ¿no? Porque hay gente que muchas veces confundimos los términos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Está haciendo una transformación, va a ir por caminos que quizás nosotros no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? O nosotros no lo vamos a entender. O usted tocaba el tema de Pablo, cuando Pablo quiere pasar por las ciudades y el Espíritu Santo le dice que no, o sea, y no solo lo prueba una vez, prueba casi 3 veces, hasta que en una visión él ve, entonces ni siquiera sabía que él iba a esperar. Correcto. ¿Verdad? Entonces siempre el Espíritu Santo está en ese proceso de llevarnos a un lugar donde va a ser esa función transformadora en la sociedad, ¿no? Otra característica más la impresión por lo que estoy leyendo de la experiencia no pentecostal que veo, ¿no? Es que hay una profunda adoración, ¿no? Fresca a Dios, una profunda adoración. Y no solo estoy hablando solamente de cantar, ¿no? Sino ya de es una transformación, ¿no? Tu estilo de vida es transformado, eres novedad de vida, pues, ¿no? De lo que fuiste a lo que eres antes. Hay una profunda adoración a Dios, ¿no? Yo creo que nosotros podemos ver eso, ¿verdad? En los diferentes avivamientos que han habido a través de la historia, ¿no? Y el último que nosotros tal vez se ha estudiado más, tal vez es el de la calle Susa, ¿no? Se ven situaciones similares, ¿verdad? De lo que pasó en Hechos 2 con lo que pasó en Azusa, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo comienza a mover la sociedad, la crítica de la gente de afuera, y cómo la iglesia responde, cómo la iglesia actúa y qué circunstancias se dan en la iglesia que promueve que la iglesia comience a adorar sin temor, sin miedo, sin nada. Entonces, esas marcas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Elvin Villafane dice, ¿no? Él lo cataloga como las marcas del Espíritu, ¿no? Dice, esas marcas, dice, tienen que ser como rasgos que identifican a la iglesia, una iglesia que sea llena del Espíritu Santo, que está, lo que se decía, la adoración, ¿verdad? La manifestación en cuanto a la misionología, ¿no? La igualdad también que el Espíritu Santo trae a través de todo eso, y la predicación del Evangelio. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Al menos si nosotros queremos ver si estamos siendo una iglesia llena del Espíritu Santo, tienen que estar esas características de una manera como forzosa dentro de la iglesia. No puedes, porque si alguna de las características comienza a fallar, ¿verdad? O no comienza a manifestarse, comienza a haber como un desbalance y un malestar dentro de la iglesia que comienza a inclinarse solo hacia un lado. Cuando la iglesia pierde el enfoque del propósito por qué existe, la iglesia va a estar atorada. Sabemos que Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, Él va a hacer su voluntad, pero también es un Dios de orden. Entonces está este balance entre la soberanía de Dios y el orden de Dios. Entonces la iglesia tiene que estar consciente de qué es lo que Dios, y cuando digo la iglesia ahora estoy hablando de la iglesia local, qué es lo que Dios ha llamado a ese pastor y a esa iglesia a hacer en esa comunidad. Ahora, entendemos el llamado global y la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia en general. Pero ahora, ¿qué de la iglesia local? Si la iglesia local ha de predicar el Evangelio, ha de hacer discípulos y ser testigo, entonces, ¿cómo va a impactar esa comunidad? Entonces, es ahí donde viene el desafío de la iglesia local, es o nos vamos a enfocar en lo nuestro y en estar haciendo edificios y en estar mejorando nuestra estética interna, o a pesar de eso vamos también a enfocarnos primordialmente en alcanzar al perdido.
en impactar a la comunidad. Si la iglesia deja de existir en esa comunidad, ¿qué va a decir la comunidad? O sea, ¿va a haber falta de esa iglesia o simplemente ni le van a dar cuenta? Y si la comunidad ni se da cuenta que esa iglesia desapareció, algo no está bien. Cuando estábamos pastoreando en Oakland, la última iglesia que pastoreé, esa comunidad, cuando miramos los años 50 y 60, estaba predominantemente era puertorriqueña. Mucha gente de Puerto Rico en esas áreas, y después empezó a cambiar a fines de los 70s y 80s, hizo más mexicanos, centroamericanos, con todo lo de la inmigración de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala. Hoy, estoy hablando ya después del 2014, predominantemente asiático, todo alrededor de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos hacer diferencia ahí? Establecimos después de la pandemia, o antes de la pandemia, habíamos empezado un banco de comida. Pues toda la comunidad asiática venía. Cuando se deja de hacer esto hacia la comunidad, yo transiciono fuera, ahora ya la iglesia no hace eso. Por varias semanas, ellos seguían viniendo a preguntar. Va a haber esta ayuda que nuestras familias están recibiendo y que nos están ayudando en esta comunidad. Entonces, yo salí porque dejé la iglesia, no me vine ahora a hacer la responsabilidad que tengo, pero hubo una diferencia allí de dónde están, qué pasó, qué transición. Entonces, a diferencia de que si estamos teniendo solo cultos y yo dejo de estar ahí, la iglesia deja de estar ahí, nadie se da cuenta que eso se cambió. Se cerraron las iglesias durante COVID. ¿Qué impacto tuvieron con la comunidad ahí? ¿Qué falta le hizo a la comunidad? Entonces, cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, una iglesia empoderada en el Espíritu Santo va a impactar a través del contacto que tiene con la comunidad. Por eso digo, tiene que ser misional, tiene que ir hacia afuera, tiene que impactar afuera. Y no es posible que solamente diga somos pentecostales. Aquí tenemos servicios poderosos para ellos o para quienes, ¿verdad? Sí, es parte de la conversación. Y lo que dice usted es correcto, es totalmente cierto. En el versículo 41, totalmente cierto, neumatológico. Y sobrevino temor a toda persona, ¿no? Que lo escuchaba. Temor reverente, ¿no? Habían influenciado de manera, utilizando la expresión de Wilfred, de manera dramática el lugar donde estos primeros hermanos estaban reuniéndose, ¿no? Estaban influenciando de manera dramática a esa sociedad del momento, ¿verdad? Producto de la llenura del Espíritu Santo. Tenían presencia. Y de manera natural venían los milagros, las señales que hacían ellos, ¿verdad? De manera natural. Bueno, Jesús dijo que esas señales iban a seguir. No que la buscáramos. Dijo que nos van a seguir. O sea, no que la buscáramos. La iglesia tiene que haber algún rastro que vaya dejando. Exactamente. Sí. Y el otro punto, otra característica es lo que te dice el doctor, ¿no? La iglesia tiene que ser evangelista, ¿no? Evangelística, misional, ¿verdad? Tiene que ser el propósito por el cual Dios nos comisiona y nos da el dunamis, ¿no? De ser testigos. Y el testigo no es dentro, como usted dice, ¿no? Tomando sus palabras, no es dentro del hogar, no es fuera, en esos sistemas. En esos sistemas de ideas que constantemente nos están desafiando y retando a nosotros, como creyentes, ¿no? ¿Verdad? Y podemos hablar de un montón de sistemas que se están levantando alrededor de nosotros. Ahí nos está mandando el Señor a ser testigos, ¿no? ¿Verdad? Y la tercera pregunta, doctor, ¿qué influencia tendría pues una iglesia llena del Espíritu Santo con estas características que hemos abordado para nuestras futuras generaciones? Porque según lo que nosotros percibimos ya, también nosotros en los estudios que hemos tenido, hay una fuga pues de jóvenes. De conexión con ellos. Exactamente. Porque vivimos tenemos iglesias pluriculturales pues, y hay como un vacío lingüístico que a veces nos impide ser el puente, ¿no? Para poder comunicarnos de manera correcta con ellos, ¿no? Pero entiendo que el Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo puede ayudarnos en este aspecto, ¿no? Cómo puede influenciar, ¿no? ¿Qué influencia puede tener una iglesia llena del Espíritu Santo con estas futuras generaciones? El diálogo generacional que muy comúnmente escuchamos es
los hijos están diciendo, nuestros padres y nuestros abuelos nos han contado las historias donde ellos estaban en servicios y habían milagros, señales, prodigios y experiencias espirituales, experiencias poderosas en el espíritu. Entonces hay una desconexión de lo histórico con lo práctico. Entonces creo yo que la iglesia llena del Espíritu Santo tiene que hacer espacio intencionalmente para que los jóvenes, las generaciones nuevas, tengan su propia experiencia con Dios, que haya una vivencia de ellos con el poder de Dios. Entonces, últimamente el diálogo que está ocurriendo dentro de la iglesia es que históricamente la iglesia ha separado por edades, y tenemos el servicio de adultos, sacamos a los niños y los jóvenes se van a otro lugar, hemos perdido la oportunidad de conectar la experiencia del mayor con el anhelo del joven. Estamos hablando de la experiencia y el anhelo. Entonces, ¿cómo podemos conectar estos dos para que el joven aprenda del mayor, del viejo, y que los viejos aprendamos a escuchar qué es lo que ellos están anhelando? Entonces, las generaciones, los millennials, los Gen Z y los Gen X, the Alpha Generation, todos ellos que están viniendo, lo que ellos necesitan es una experiencia con Dios, personal. Porque no es lo mismo que yo te diga esta naranja está dulce, a que tú experimentes la naranja y de por ti mismo digas sí, en efecto es dulce. Entonces yo le puedo decir Dios es increíblemente maravilloso, y ellos dicen pero yo no lo siento. Entonces un diálogo, mi hijo el mayor es millennial, y de manera transparente, ¿no? Por un tiempo él cuestionó su relación con Dios, se distanció, se fue a la escuela, estando lejos, tuvo sus propias decisiones que no fueron las mejores, y llega un momento en que él piensa que su hija, la mayor, que ahora tiene 5 años, cuando apenas había nacido, yo quiero que ella, ese era el pensamiento, yo quiero que ella escoja qué va a creer, porque es lo que la cultura le había estado enseñando, en competencia con lo que se le enseñó en casa. Entonces está en esta línea de tensión, donde el punto donde la conversación gira de esta manera: no puedes hablarle de Dios. Y mi respuesta es: yo creo en Dios y yo voy a hablar de Dios. Tú no puedes impedirme que yo ore con mi nieta. Entonces surge esta tensión, ¿no? Pero llega el momento donde él tiene un contacto con Dios una vez más. Y ahora él es el que instiga este deseo de esta niña de conocer de Dios. Entonces están sirviendo al Señor. Yo estoy feliz que mis nietas están creciendo en el Evangelio. No porque mi hijo cree en Dios porque yo le dije que creyera en Dios. Él cree en Dios porque su experiencia ha regresado a este impacto de una relación personal con Dios. Entonces, cuando hacemos espacio en la iglesia para que estos jóvenes, estas generaciones puedan experimentar a Dios por ellos mismos, eso va a garantizar la seguridad de la extensión de la iglesia. Pero no podemos seguir aislándolos. La adoración, cuando estamos adorando en la iglesia, los niños los sacamos, no, que ellos vean cómo se adora a Dios, que correteen ahí. Y si hay, si la iglesia, si les enseñamos cómo levantar las manos, cuando están chiquitos, ellos quieren aplaudir, ellos traen música, ellos traen adoración para Dios ya. Entonces, si los conectamos ahí, ellos van aprendiendo. El problema es que dejamos estructuras donde estamos adorando y ellos andan por todas partes haciendo lo que quieren. Tradicionalmente, tú vas a una iglesia católica y nadie corre. Porque hay orden. Entonces, no estoy hablando de enforzar orden, es de enseñarles que vamos a adorar, y en el tiempo de adoración podemos levantar manos. Como pentecostales, nosotros aplaudimos, nosotros cantamos, nosotros movemos el cuerpo. Hay otros que hacen más cosas, pero esa es la experiencia, y nuestros hijos ven, ellos quieren hacerlo.
Porque yo no creo mucho en los métodos, ¿verdad? Para mí el único método es la oración, el estudio, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que, hasta que alguien me convence de lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, este humilde proyecto lo tenían ya hace 4 años, pensándolo, llorando. Estaba muy joven yo para... Hasta que ya el Espíritu Santo me guió acá con un querido hermano Wilfred y tal, ¿verdad? Entonces lo que yo creo que el método de escritural, ¿no? Pablo dice, si no quieren mirarlo a él, invítenme a mí, ¿no? Imitación, ¿no? El Señor Jesús también le dice, no sean santos porque yo soy, el Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Imitación, o sea, el método de métodos, creo que es eso, lo que usted está diciendo, la imitación. Si en una iglesia llena del Espíritu Santo se predica cristocéntricamente, no el pastorcentrismo ni el humanismo, ¿verdad? Ni la motivación, ¿verdad? No, cristocéntricamente, ¿verdad? Se deja espacio para el altar, el culto al altar, y ahora por lo demás para el Espíritu Santo. La unanimidad, el amor fraternal, el evangelismo, que nos vean leyendo y orando. Yo creo que las futuras generaciones se van a también sentir esa necesidad, ¿verdad? De copiar lo que están mirando, ¿no? Y en ese copiar es donde el Espíritu Santo le da vida, ¿no? Correcto. Para que ellos escriban Hechos 29, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Ellos escriban su propio Hechos 29. Y cuando dices copiar, es otra vez. Si un padre le dice a un hijo, mira, no fumes, pero el padre fuma, no tomes, pero el padre toma. Cuando el cristiano le dice a su hijo, debes de orar, pero el hijo nunca lo mira a orar. Lee la Biblia, pero nunca lo mira a leer la Biblia. Entonces no es solamente imitar, sino es ser modelar lo que es ser una persona que ama a Dios. Y pueden rechazarte. Yo te puedo decir, yo soy el padre más orgulloso de que no solamente yo sea ministro, mi esposa es ministro, pero ahora mi hijo menor sea un ministro, y es el más joven de nuestra área, ordenado. Entonces a los 27 años ya está planeando también hacer trabajo y plantar una iglesia, aparte de donde está trabajando. Entonces para mí ese es un honor grande. Ahora mi hijo el mayor también está ayudando en una iglesia, y todo eso trae gozo a mi vida. ¿Cómo no? Porque no es lo que yo haya hecho bien, es lo que Dios está honrando su palabra. Si yo honro a Dios, Él va a honrar su palabra. Y creo que eso viene a ser importante como parte de la iglesia. Como un modelo de influencia, ¿no? ¿Verdad? Como un modelo de influencia. Yo creo que lo que nosotros, una vez lo escuchaba usted dar una conferencia acerca de esto, ¿no? Lo que nosotros tenemos muchas veces solo son disciplinas, pero nunca la explicación por qué es la disciplina. Correcto. ¿Verdad? O sea, y muchas veces yo veo así, ¿no? El problema generacional ahora, pues, ¿verdad? Entre generación y generación estamos más desconectados porque la ciencia avanza más rápido, ¿no? Y lo que aprendimos hace 5 años, pues ya quedó obsoleto ya para 3 meses, ¿no? Entonces... Especialmente el teléfono. Carlos, tú salen comunicaciones que uno así. Ya no sé ni qué número qué número de teléfono ahora, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo pienso que cuando nosotros no forjamos como esa influencia en nuestras nuevas generaciones, vamos a ir perdiendo cada vez más. Entonces hablaban acerca de la liturgia de la iglesia, ¿no? Entonces la liturgia de la iglesia ahora, yo como músico, desde esa experiencia, ¿no? Surge tanto canto, ¿verdad? Ahora el día de hoy, que desconecta a algún grupo, ¿verdad? Algún grupo se desconecta, ese no se canta, ¿verdad? Y a veces aún como músicos tenemos el problema de que no logramos crear un servicio donde todo el mundo sienta que puede adorar a Dios, ¿verdad? Porque hay unas partes... Yo podría decir, bueno, a mí no me importa si a fulano no le gusta, si a fulano no le gusta. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona, esa persona tiene que influenciar, lo que ustedes hablaban de modelaje, no tiene que influenciar. Los niños tienen que aprender por qué se adora a Dios. El proverbio, ¿no? Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona, esa transformación tiene que ser una transformación... ¿verdad? Como hablábamos de Padilla, tiene que ser integral en la vida del ser humano, integral en todas las áreas de la vida, en todas.
como esposo, ¿verdad? Las mujeres como madres, o sea, como hijos de nuestros padres. Tiene que ser una transformación que se pueda ver en todas las áreas, en el trabajo, en la escuela, en la dedicación que yo le pongo a hacer lo que yo hago, porque yo lo hago, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que aprender, porque si no existe esa desconexión, no es coherente lo que yo hago con lo que yo predico. Correcto. ¿Verdad? Lo otro que viene a memoria, y creo que es importante, hablando de la iglesia, empoderar el espíritu y conectando a las generaciones, tenemos nosotros que entender que tenemos que empoderar a esta generación nueva. No tienen la experiencia del mayor o de las personas más avanzadas de edad, pero cuando les damos la oportunidad de liderar al nivel donde están dentro del contexto de la iglesia, les estamos dando oportunidad de experimentar la oportunidad de servir a Dios. Entonces, otra de las cosas que hemos dicho, los jóvenes son la iglesia del futuro. Ellos son la iglesia de hoy. Los que son del futuro son los niños, pero aún ellos tenemos que estar velando. ¿Cómo damos oportunidad para que ellos dirijan? Yo he mirado niños de 10, 11 años que están listos a predicar, pero si el pastor o la iglesia no hace espacio para ellos, no estamos empoderándolos a ellos en ese contexto. Si ustedes observan, en base que estamos más cercanos que las personas que nos miran, ustedes van a mirar que donde yo voy no solamente conecto con gente adulta, sino jóvenes, con los que pero es porque intencionalmente estamos buscando manera de impactarlos a ellos y decirles: aquí hay lugar para ustedes. Entonces la iglesia debe de hacer lo mismo, no porque es misional, sino también porque es pentecostal, porque es el Espíritu Santo el que nos está dirigiendo a que la iglesia es todo el cuerpo, desde el niño hasta el anciano, de la mujer al varón, porque no hay hombre o mujer, no hay varón ni hembra, no hay esclavo. Exacto. Dios nos ha hecho una integración al cuerpo. Correcto. Wow. Ya con eso ya creo que decimos amén. No, y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Se me ha hecho interesante. Que no sea la última vez, por favor. No lo prometen. Vamos a tratar. Sí, le avisamos 4 meses con anterioridad. Unos 6 meses. Tenemos, en realidad tenemos ya el calendario el año 24, 25. Oh, wow, gracias por ya alineados. Avísenme y miramos cómo está. Ya le tomo la palabra desde ahorita que se le pequeño. Hacemos el tiempo. Doctor, muchas gracias por estar con este proyecto, estos aprendices. No, saben que estamos contentos de lo que ustedes están haciendo y vamos a estar orando con ustedes porque ustedes son los educadores que van a seguir preparando a otras generaciones. Yo estoy agradecido porque nuestra escuela bíblica CTS, tú eres uno de los profesores y tu preparación académica vale oro para nosotros. Hermano, también Wilfred, estamos contentos de tu preparación y completa tu doctorado y seguimos instruyendo porque tenemos que preparar más personas para la obra del Señor. Así es que adelante y gracias a los que nos van a mirar y participar y que te pongan muchos comentarios, ¿no? Y que busquen seguidores, sobre todo, que pongan a su mamá, a su papá, a los correos electrónicos de todo el mundo. Como buenos pentecostales. Sí, exacto. Integralmente. Entonces, doctor, a los que nos miran al CTS, por favor, una pequeña... Sí, el Centro de Estudios Teológicos es una escuela bíblica que tenemos como parte de nuestra preparación de líderes y personas que tienen llamado a ser parte de las asambleas de Dios para que puedan tener sus credenciales. Así es que tenemos 3 niveles. El primer nivel es 11 cursos, segundo nivel 11 cursos y el último es un bachillerato en teología. Estamos animándoles, si ustedes quieren participar, visítenos a ctsag.org. Esa es la página de la escuela bíblica, ctsag.org, y allí pueden visitarnos. Si quieren mirarnos en las redes sociales, allí estamos como Raúl Sánchez Valladares,
el canal de YouTube, ahí nos pueden encontrar, Dr. Raúl Sánchez Valladares también, o nos pueden encontrar en el Facebook. So, ahí estamos. Ahí vamos a poner toda la información ahí, ¿verdad? Sí, ahí lo ponemos. Sepan todos los hermanos Excelente. que nos están mirando. Nada más, muchas gracias por Amén. Un placer. Dios los bendiga. Gracias. Sí. Gracias por la invitación. Entonces, el día de hoy hemos visto lo que es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuáles son las características de una iglesia llena del Espíritu Santo y cuál es la influencia que nosotros, como iglesia llena del Espíritu Santo, podemos dar a las nuevas generaciones, ¿no?, que nos siguen, ¿no? Nada más gracias a que el querido doctor Sánchez, hermano Wilfred. Sí, y si usted tiene alguna pregunta, siempre lo que hemos hablado, pues sabe que puede dejarnos su comentario, puede mandarnos un correo electrónico si quiere hacerlo de una manera más privada, y alguna sugerencia que usted tiene también podemos tratarla más adelante si usted gusta. Recuérdese que el propósito nuestro es siempre de crear ese espacio reflexivo en la palabra del Señor y de alguna manera, alguna contextual, ¿no?, para que nosotros podamos tratar la manera de dar respuesta a algunas de las situaciones que pasan en nuestra vida como cristianos. Entonces, por favor, Dios les bendiga, ayúdenos, ¿verdad?, siempre compartiendo este video, como decía, haga un eco, mándeselo, decía el pastor Joel, decía, mándeselo a 5 y de 5 a 5. Claro, sí, buena idea, ¿no? Mándelo a 5. Ayúdenos, ¿verdad?, y que Dios les bendiga. Wilfred Linares, su hermano de Garpeña, Raúl Sánchez, un placer. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén.